Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor darles la bienvenida una vez más en nombre del pueblo de Sorihuela a este encuentro literario de la comarca del Condado, porque la verdad considero que la ocasión merece la pena. Agradecer en primer lugar a la gerente de la ADR Asodeco, Mercedes, al técnico de Cultura, David, a Sebastián Lozano, a Joaquín Requena, vicepresidente de la ADR, a José Carlos, librero que nos acompaña en esta ocasión y que junto con Sebastián hará la presentación de nuestro invitado de hoy, porque la verdad hoy contamos con el privilegio de tener entre nosotros a David Ucler, que nos va a presentar su libro La península de las casas vacías. La verdad es que hay que agradecer enormemente el trabajo que realizáis desde la ADR, ¿no?, para poder realizar estos encuentros literarios de los clubes de lectura de la comarca del Condado. David nació en Úbeda en 1990. Es licenciado y máster en traducción e interpretación y además es escritor, músico y dibujante. Ha publicado varias novelas: La península de las casas vacías, que es de la que nos va a hablar hoy, Emilio y Octubre y El llanto del león. Esta última fue Premio Complutense de Literatura en 2019. Recientemente ha sido galardonado con las becas Leonardo y Montserrat Roy, colabora dando cursos literarios y charlas en centros como la Academia Central, el Instituto Cervantes o la Casa del Lector. Como músico compone al arpa, al piano, al acordeón y a la guitarra. Ha realizado música en varias obras de teatro, documentales y exposiciones. En cuanto a su formación lingüística, ha trabajado en Alemania, Suiza y Francia como profesor de español, alemán, francés e inglés. Muchísimas gracias, David, por querer acompañarnos esta tarde en nuestros encuentros literarios de los clubes de lectura de la comarca del Condado. Dar también la bienvenida a los clubes de lectura Julia Navarro de Arquillo, La Dama Íbera de Castellar, Club de Lectura de Castellar, Club de Lectura Jorge Manrique de Chiclana de Segura, Club de Lectura de la Asociación de Mujeres Sierra Morena de Aldermosa, Club de Lectura La Piedra del Letrero de Venta de los Santos, Club de Lectura Navas de San Juan, Club de Lectura Asociación de Mujeres Estela de Navas de San Juan, Club de Lectura de la Asociación de Mujeres y Lucia de Santisteban del Puerto, Club de Lectura Alejandro Cinta de Sorihuela del Guadalimar, Club de Lectura de Vilches y Club de Lectura de Guadalé. Bienvenidos y bienvenidas. Que son nuevos. Pues bienvenidos también a Sorihuela y a este encuentro. Y enhorabuena por formar parte de esta red comarcal de club que tanto enriquece culturalmente a nuestros pueblos, porque gracias a vosotros esto es posible. La lectura es una de las piedras angulares para la adquisición del conocimiento y para que entendamos el mundo y todo lo que nos rodea. También nos permite viajar a cualquier sitio sin necesidad de desplazarnos a un lugar o poder ser la persona que queramos por un momento. Y es que leer nos abre las puertas del conocimiento y nos da alas para la inspiración y la imaginación. La lectura marcará e influenciará nuestra forma de ser y, por lo tanto, nuestras vidas. Todo lo que nos rodea es lectura. Leer es comunicación, es esencial para estar conectados al mundo y a las personas. Sin la lectura no conoceríamos, no tendríamos información y nos costaría más imaginar. La lectura es esencial y es algo que debemos alimentar a lo largo de nuestras vidas. Nadie puede prohibirnos leer, al igual que no pueden prohibirnos pensar o imaginar. Somos libres para hacerlo en el momento que creamos y para leer lo que queramos. La lectura tiene vivos y conectados.
nos hace sentir parte de algo, y es que existen muchísimas razones para que la lectura sea algo más que importante en nuestras vidas. Al fin y al cabo, la lectura nos hace libres y podemos sentir sus beneficios de diferentes maneras. Porque un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado es un amigo que espera, olvidado es un alma que perdona y destruido un corazón que llora. Yo, sin más, paso la palabra a Sebastián Lozano. Sebastián. Muchas gracias, Ana. Bienvenidos a todos. Voy a ahorrarme palabras para entrar a saco rápido, porque después no es que a las 8 empieza a anochecer y después con la firma de los libros, con el autobús que se va, no tenemos tiempo, ¿no? Así que vamos a ir lo más rápidamente posible. Yo hay una cosa, diría a David, ¿no? Es decir, David Duclés, con todas las alabanzas que ha recibido en todos los medios culturales nacionales, en los escritos, en las televisiones, ¿sientes mariposas en el estómago? ¿Se te ha subido la cabeza? ¿O todavía podemos disfrutar de ese joven ubetense que ha estado dispuesto a dedicar 15 años para realizar la epopeya de escribir esta novela, que para algunos críticos nacionales dicen que abren una época nueva en nuestra literatura? Gracias por venir desde ese Olimpo de los dioses en el que ya estás, a este humilde rincón de tu provincia de Jaén. Y me gustaría, ¿cómo te sientes con todo esto que estás recibiendo, de estos halagos, ¿no?, en general en todo el país y en todos los medios? Bueno, ¿me escucháis bien? Sí, ¿no? Pues primero agradeceros que hayáis venido hasta aquí. Me alegra muchísimo, sois muchas personas. Yo creo que es el récord de todas estas presentaciones y llevo toda la península recorrida desde marzo. Y no, las mariposas siguen ahí. Además, cuando son actos en Jaén, son más emotivos para mí. Porque el libro trata sobre Jaén, principalmente, y porque es mi tierra. Entonces, prefiero un acto aquí que un acto en Barcelona, te lo digo desde el corazón. Sí, pero hay menos gente en Barcelona todavía, ¿no? Hay menos gente allí. Sí. Seguro, sí. Pues yo te confieso, David, y hemos hecho muchas presentaciones de libros en todos estos años, que esta para mí es una de las más complejas. Me enfrento a este libro de manera compleja, porque es un libro que es complejo. Para mí es una narración diferente, es original, está impecablemente escrita, se disfruta narrativamente como está escrita, arriesga mucho. Al mismo tiempo es un libro que tiene mucho ritmo, es plástico, musical, puesto que hay cantidad de propuestas musicales durante todo el libro, donde además mezcla los tiempos pasados, presentes y futuros, y además el narrador, Pamainri, forma parte de los personajes del libro. Por tanto, se sabe lo que va a pasar, en cierta medida, en cuanto a los escenarios históricos y a los hechos históricos, pero tiene el atrevimiento de mostrarnos muchas diferentes escalas de la misma realidad, en diferentes momentos, en diferentes historias, y no es una novela al uso, es una novela que dicen que es sobre la historia de la Guerra Civil Española, y yo creo que no es como tal una novela de la Guerra Civil Española, ahora nos comentarás. Tampoco es un ensayo sobre la Guerra Civil Española, aunque la utilice como escenario. Yo creo que tampoco él pretende que lo sea, ni mucho menos, porque sus personajes
y los acontecimientos son pura fantasía, en muchos casos, en gran parte de los casos, aunque incluso sean muchos acontecimientos históricos. Todo es tan grotesco y tan delirante, desde la primera página hasta la última, que yo no me atrevo a tildarla de realismo mágico, como el propio narrador en el libro se etiqueta, y le etiquetan muchos. Es verdad, es decir, yo creo que es más que realismo mágico, a veces muy surrealista, ¿no? Es decir, que hay capítulos que son terriblemente surrealistas, ¿no? Es decir, que todos los personajes, lo que ocurre, las capacidades y las funciones que tienen, cómo se desarrollan los acontecimientos. Es un libro que cada capítulo es una sorpresa, ¿no? Es decir, y realmente una capacidad y original de imaginación que es increíble. Fíjate, y perdóname que a lo mejor te han dicho esto nunca y a lo mejor no te gusta, yo a veces he tenido la sensación, leyendo el libro, era como cuando un tema tan dramático, la guerra civil fue un tema tan dramático, la pasión de Cristo fue un tema dramático, cuando vimos La vida de Brian en el cine, era una película cómica sobre una pasión, ¿no? Aquí hay un rasgo de comicidad que nos introduce con la valentía que se supone para abordar un tema tan dramático como la guerra civil, que en este país parece que ha sido un tema muy difícil de tocar, ¿no? Entonces, yo que he conocido la guerra civil y la estudié en su momento leyendo a hispanistas fundamentalmente británicos, que son los que en la época de dictadura escribían libros buenos de la guerra civil, y después Tuñón de Lara y algunos más. Es decir, y me encuentro este libro donde es indefinible, no habla de un bando, habla de los unos y de los otros con H los dos, a veces con cierta equidistancia, a veces riéndose de la situación dramática, ¿eh? Como decía, no se escuchaba hoy, es decir, en un funeral es donde a veces uno se ríe más, ¿no? Es decir, que es verdad, yo me recuerdo en mi pueblo, en muchos funerales, en los velatorios, donde yo más chistes he escuchado y nos hemos reído más con el muerto que se delante, ¿no? Es decir, que yo un poco has tenido la virtud y la valentía de acometer un tema como este, que es muy complicado. Vamos a empezar por el principio. No sé si fue tu abuelo, creo que fue tu abuelo el que te contó cosas de la guerra civil y que fue el que prendió la llama en ti para que decidieses ponerte en marcha a investigar, estudiar, conocer todo lo de la guerra. Cuéntanos cómo empezó eso. Pues eso. Hola. ¿Sí? Ahora. En 2009, yo tenía 19 años, ahora tengo 34, pues mi abuelo siempre contaba las mismas historias del pueblo, y yo vengo de Quesada, y del pueblo, y mucha historia de cuando él era pequeño, con el fondo de la guerra civil, y lo escuchábamos siempre en casa, pero no le hacíamos mucho caso, porque contaba siempre la misma historia una y otra vez. Pero yo empecé a prestarle atención, bueno, pues tenía curiosidad por saber cuál era la memoria de nuestra familia y qué había pasado entonces. Y empecé a anotar la historia en un cuaderno, pero yo no quería escribir ningún libro, solo quería que esas historias, pues cuando él falleciera, pues que pervivieran, que no murieran con él. Pero yo he sido siempre muy lector y tenía presente esa historia en realismo mágico, como 100 años de soledad, aunque 100 años de soledad solamente la había empezado, no la había terminado. Pero bueno, quería hacer como un libro con esa historia de mi abuelo, contando todo el pueblo, cómo pasó todo el pueblo la guerra civil. Y ese es el origen. Pero han sido 15 años y en esos 15 años pues el libro ha evolucionado mucho. A mitad de camino, leyendo también a los hispanistas, a los historiadores británicos, me entro en contacto por primera vez con lo que ocurrió en la guerra civil, que yo lo desconocía porque en el colegio no me lo habían enseñado. Y descubro que en la guerra ocurrieron cosas que son más surrealistas casi que en mi propia invención. Con lo cual se me ocurre la idea de mezclar esa historia familiar con toda la guerra civil y en toda la península, ¿no? Como tenía 40 miembros, 40 personajes principales, dije, si los pongo a cada uno en un punto diferente de la península, pues narro toda la guerra. Y esa era la idea ambiciosa. ¿Qué pasa? 15 años dan para mucho. Entonces hay humor, hay drama, hay nacimiento, hay muerte, hay partes más enciclopédicas, partes más ensayísticas,
muchas lecturas diferentes, La Agorera que tiene sueños, todo ese material que yo sí que intenté organizarlo, no creo que sea caótico, si bien puede que lo puedas ver como surrealista, pues lo organicé y le di forma. Si hubiera tenido un editor detrás, no podría haberlo hecho, porque los editores te ponen una fecha límite, porque te marcan un poco el estilo, porque hay unas pretensiones detrás, y si tienes un público, también te debe a tu público, pero como no tenía nada, pues yo escribía libremente e hice lo que quise. Para mí la intención era encerrar un mundo entero, más que hablar de la guerra, era poder ser una cámara yo siento como si me hubiera presenciado en el 36, hubiera cogido una cámara, hubiera grabado todo y hubiera vuelto, ¿no? Después del 39. Yo quería hacer una radiografía de un momento y pese a que está el realismo mágico, esa era mi intención. El realismo mágico al final es para que las imágenes se queden más en la cabeza, pero el contenido es el mismo. La guerra sí se puede estudiar, la guerra yo no la he modificado la forma, ¿no? Pero no la guerra en sí. Entonces mi intención era hacer del libro un viaje para el lector, que pudierais viajar por toda la península y visualizar esos años de la guerra desde otro punto de vista. Ya, pero ¿por qué? Porque el pueblo de la novela es Jándula, sí. No es Quesada. Después me explica, España no es España, es Iberia. Sin embargo, Cazorla sí es Cazorla. Y Úbeda es Mágina, no es el nombre de Muñoz Molina, ¿no? El jinete polaco, ¿no? Es decir que, ¿por qué? ¿Soy yo? ¿Respiro fuerte? No sé si soy yo, ¿eh? Ah, el viento, ¿no? Vale. Bueno, en estas novelas de realismo mágico, en las que hay cierta fantasía, es muy frecuente cambiarle el nombre a la localidad en la que se inspira el autor. ¿No? Un trasunto se llama. Y yo siempre le llamé al pueblo Quesada, pero ya en los últimos años dije voy a cambiarle el nombre también. Y como por Quesada pasa un río que se llama Jandulilla, pues la llamé Jándula por eso. Iberia... ¿Qué es ese? ¿Qué está ese? ¿No? Iberia... No sé cuál es. El mío, ¿no? Bueno, Iberia es porque soy iberista. Yo soy poco militante, como se ve, creo, en la novela. No tengo unas ideas políticas muy de contraste, muy fijas. Tengo otros seres más desarrollados, el musical, el artístico, más que el político. Yo hablo con un amigo y no saco primero la política para conversar, saco otros temas. Pero respecto a Iberia sí soy muy militante porque creo que junto con Portugal formaríamos un país más bonito, más rico y que nos ayudaría a quitar ciertos problemas territoriales con aquellos territorios que quieren ser independientes. En fin, soy muy militante políticamente respecto a Iberia. Esto me lo enseñó Saramago, que lo leía mucho de joven y me lo inculcó él. Y me propuse que en mis novelas solo existiría Iberia. Entonces he publicado 3 y en las 3 no existe España ni Portugal, siempre Iberia. Y para mí aquí fue un reto, porque yo aquí iba a contar la guerra de España. Pero yo por mis valores, por mi decisión de joven, yo quería que no existiera España. Entonces pues tuve que hacer ahí un truquillo, ¿no? Y a mitad de camino, a mitad del libro explico por qué se llama Iberia y el pacto que... Bueno, explico de dónde sale eso, pero es porque soy un férreo iberista. ¿Sí? Vale. Buenas tardes. Bueno, a mí me conocéis de otras ocasiones de estar siempre con el tema de la venta de los libros, pero en esta ocasión, y bueno, por amistad con David y porque en alguna ocasión, bueno, pues he estado en presentaciones con él, pues Sebastián también ha estimado conveniente que pudiera comentar algún asunto. Bien, yo he de comentar que cuando yo me acerqué a esta novela, no estaba publicada, David tuvo la osadía de encargarme su lectura para una presentación, que fue la primera presentación que se hizo, y yo la verdad es que luego me quedé muy satisfecho porque yo le decía que me sorprendía mucho. Yo estaba leyendo la novela y le decía, oye David, me está sorprendiendo. Y yo creo que él se descolocaba porque no sabía si era para bien o para mal, ¿no? Pero realmente a mí me sorprendió para bien y explico por qué. La novela
es una novela tremendamente ambiciosa. Tiene una concepción históricamente totalizadora, porque quiere abarcar un periodo en toda su dimensión geográfica e histórica. Y por eso David hace una cosa muy interesante, esto que ha comentado él, de situar a los personajes, lo que le da pie para, en un orden cronológico, digamos, relatar esa odisea que sufren los personajes, porque la palabra es que sufren, después de que durante la primera parte del libro él nos ha ambientado esa vida familiar, ese costumbrismo, porque él habla de las matanzas, habla de cómo se vivía entonces, y todo lo adereza con esos elementos oníricos, con ese realismo mágico, que en realidad yo pienso que es, digamos, una herramienta que le permite a David sobrevolar la historia. Como él ha comentado también, esa visión aérea, ¿no? Es como si él se sujetara a la historia por múltiples hilos invisibles elásticos y eso le permite, de alguna forma, dejar volar su imaginación. Pero yo creo que eso no resta rigor, digamos, a lo que es el escenario histórico y sobre todo al escenario geográfico, porque valiéndose de esos elementos, David nos plantea, bueno, nos cita numerosos personajes históricos de la índole más variada, desde los artistas más punteros, intelectuales, escritores, etcétera, hasta las mujeres que bailaban en los tablaos famosas de la época, o, por ejemplo, lugares de la geografía española que algunos ni conoceremos, o sea, conocemos mucho, pero algunos deberemos de ir al diccionario o a la Wikipedia, al oráculo que se dice ahora, que es San Google, y entonces veremos esos sitios, ¿no? Entonces, toda esta concepción totalizadora me parece que es quizá el mayor acierto de la novela, aparte de la creatividad de David, que creo que está fuera de toda duda, como ha dicho Sebastián, en esa calidad de lo escrito, ¿no? Entonces yo le quería preguntar a David, ¿cómo mezclas lo costumbrista con el realismo mágico? ¿Cómo mezclas lo real con lo imaginario, ¿no? que digamos es el asunto, el nudo gordiano de la forma de escribir esta novela? Yo cuando le di a él el manuscrito, se lo di también porque es historiador. Entonces tenía doble miedo, porque claro, digo, no sé si yo no era consciente del color ideológico que yo estaba escribiendo, porque como dije antes no soy muy militante políticamente, pero dije a lo mejor estoy interpretando mal la historia o con poco rigor, y también tenía mucho respeto hacia ti por eso mismo. Quizás ya en los últimos años para mí el libro ha sido una excusa para intentar coger la belleza, lo que yo consideraba bello de estos viajes que hice por toda la península y meterlo en el libro. Me dieron una beca, la Fundación BBVA, en la que tuve que recorrer 25.000 kilómetros por la península, que es el mismo recorrido que si fuéramos en coche hasta Japón, aunque habría que pasar el agua y tal, pero bueno, casi. Lo conté porque si no, no me pagaba la beca, entonces tuve que contar los kilómetros. Y cuando viajas tanto por la península, ves cosas, costumbres y que son bellísimas y que quieres meterlas en un libro. ¿Y dónde puede caber mejor toda la belleza de una península que con la guerra civil que afectó a toda la península, ¿no? Entonces últimamente esa era mi mayor ambición, el que cualquier lector de la península en algún momento se sintiera reflejado con su tierra, los jienenses por supuesto, porque las primeras 200 páginas y es recurrente que siempre vuelve a Jándula. Pero también se ven reflejados, ahora vengo de Badajoz y se ven reflejados, y estuve en Málaga y también, y en Guernica y en Coruña, entonces no lo sienten como parte, sí, en cierta forma esas partes las sienten como parte suya, ¿no? Y eso para mí es muy bonito, ser un embajador de la palabra o de aquel momento. ¿Cómo he hecho? Pues yo me dejaba sorprender, llegaba a un pueblo y si veía algo extraño lo captaba y luego intentaba meterlo en la novela. Por ejemplo, siempre cuento lo de Badajoz, pero es que es muy simbólico. En Badajoz hubo una masacre en la Plaza de Toros, que es el primer drama que se cuenta en la novela así fuerte. Y cuando voy a Badajoz, el último día de investigar, me doy cuenta que la patrona, la Virgen de la Soledad, ya era la última hora que estaba allí. Tenía la cabeza así, pero completamente girada, como si no quisiera ver algo en el otro lado. Entonces a mí se me ocurrió
que la Virgen aquella noche del susto giró la cabeza. Y la giró hacia el lado contrario, precisamente donde está la Plaza de Toros. A mí me vino súper bien que estuviera mirando para el otro lado. Para mí eso es el realismo mágico, ¿no? Coger una costumbre de un pueblo o una imagen que te seduce, te dice algo y plasmarla. En mi pueblo, por ejemplo, no sé si aquí también, porque ahora hablando con gente de Jaén dice que es más frecuente de lo que yo pensaba, si nacías quinto de hombres consecutivos o mujeres, tenías ciertos poderes. Por ejemplo, podías controlar las bichas, las serpientes, para que no se te acercaran, y sobre todo podías quitar el dolor haciendo un masaje, una friega de alcohol hacia la derecha. Y esto comentándolo no solo de Quesada, lo hacían también, no me acuerdo dónde ya, pero me lo han comentado hace unos días en otro pueblo. En ese caso el realismo mágico ya está hecho. Yo esto lo cuento fuera y se echa la mano a la cabeza, pero en Quesada es normal. Entonces, bueno, pues he tenido mucha observación de intentar ver cosas que me llamaran la atención para meterlas, y también geográficas, ¿no? Al lado de Cuenca están las Torcas de Palancares, que son como, si lo veis desde, luego ponéis en Google, Torcas, y si lo veis desde el cielo, son como unos círculos perfectos llenos de agua. Perdón, que no puedo tocarle aquí. No. Bueno, si no toco aquí creo que está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Es mejor? Bueno, vamos a intentarlo ahora. Entonces, en esa disposición geográfica mágica casi que hay al lado de Cuenca, pues yo la utilicé para un momento en el que Odisto, el personaje principal, se desmaya y tiene así un momento como de confusión, ¿no? Es decir, la geografía ha modificado el libro, y creo que eso responde un poco a tu pregunta, creo. Ya no me acuerdo ni de la pregunta. Vamos a coger este. Sí. Voy a leer un trozo porque hay un elemento como importante en el libro, que es el volcán. Nace un gran volcán en Iberia durante la guerra, que además se llena. La lava es la sangre de la guerra, ¿no? Y voy a leer un trozo de un capítulo donde aparece por primera vez el volcán. Dice: a la mañana siguiente, con la luz del alba, los anduleses se encontraron con la tierra cubierta de ceniza. Unos decían que se debía a la noche que habían sufrido, que como habían sido testigos de la caída de una parte de la bóveda celeste, aquellos eran restos de éter. Otros argumentaban que la capa negra se debía a la ceniza del incendio de la iglesia. Los de Odisto, que es el personaje principal de la novela, una vez supieron que María había fallecido a medianoche, pensaron que era una señal de Dios, que había enlutado así los campos y las calles. Pero la ceniza venía del centro de la tierra. La península había sentido de golpe toda la sangre que iba a recoger durante la guerra que acaba de comenzar, y estalló de dolor. Sacudió las placas y agrietó su centro geográfico, que se encontraba cerca de Madrid, justo debajo del Cerro de los Ángeles. Se tragó todo el monumento al Sagrado Corazón que había erigido allí el exiliado Alfonso XIII, cuyo Cristo había sido fusilado por los republicanos días atrás. En lo alto del cerro se abrió una sima que descendía hasta el centro del planeta, casi tan grande como la de Giramar en Gran Canaria, donde encontraron la muerte cientos de milicianos, de la que aquella madrugada brotó una inmensa nube de ceniza. Con el paso de los meses, los bordes de la cima crecerían hasta formar el cráter de un inmenso volcán. Pero la erupción no llegaría hasta bien entrado el conflicto, porque el volcán estaba aún vacío. No podía expulsar sangre hasta que la tierra no se empapase del todo con ella. Bueno, el volcán surge cuando uno escribe con 19 años, pues la calidad literaria depende de la persona, pero no tiene una prosa muy trabajada por una cuestión de edad, pero sí tiene mucha imaginación. Yo lo he visto en los poetas, por ejemplo. Los poetas jóvenes tienen unas imágenes muy poderosas, pero se nota que tiene que limar más la prosa. Entonces yo a los 19 pues, tenía mucha imaginación, y a mí se me ocurrió lo de un volcán. Pero con el paso de los años me di cuenta que un volcán era una cosa un poco infantil. No sé, como que un volcán ahí en el centro. Lo que pasa es que yo, por cariño a mi yo de 19 años, lo respeté y lo dejé. E intenté modificarlo y hacerlo más poético.
Mira, una mulilla, ¿no? Sí. Qué genial. La que se arranca con la cuerda. Bueno, entonces, pues hay varias cosas. La crecida de acelgas. Crecen acelgas porque viene la guerra. Eso también es un deje de la infancia, de la adolescencia. Con los años dije que crezcan acelgas porque viene la guerra, esto hay que quitarlo. Pero estaban las acelgas por todos lados, en todos los episodios. Y dije, mira, lo dejo, ¿no? Y para mí es simbólico, porque yo veo al David de hace 15 años. Y creo que el libro tiene eso bonito, que es que respeta el arrojo que tiene cuando uno es joven y hace imágenes muy grotescas e imaginativas, con la prosa un poco más trabajada de los 34 años, que probablemente cuando tenga 40 diré, pero esta prosa, pero uno siempre mira sus escritos anteriores y querría verlo trabajado más, eso es así. Bueno, y respecto de esa otra parte del libro que a mí me sorprendió mucho y que, bueno, es un recurso literario que evidentemente se ha utilizado en otras ocasiones, pero tú lo haces de una forma, digamos, contumaz, ¿no? El hecho de ver la escena, el hecho de situar al lector dentro de la novela, el hecho de romper el espacio y el tiempo, porque si bien la novela se maneja en un orden cronológico, pero hay escenas alucinantes, ¿no? Por ejemplo, la salida de Odisto de Andalucía y su entrada en La Mancha está narrada en un capitulillo que ahora si quiere David nos puede comentar un poco cómo es. Y entonces todas estas cuestiones van creando esa sensación de bueno, pues de dejar al lector en un plano de que tiene que trabajar, ¿no? Nuestra mente tiene que estar asimilando toda esta serie de propuestas literarias que nos hace David y por eso decía yo antes que me parece, tanto por lo que explicaba antes como ahora, una novela totalizadora, ¿no? Pero háblanos de esa ruptura del espacio y del tiempo, del narrador como parte activa de la novela que interpela continuamente al lector e incluso de algunas conversaciones un poco hilarantes, ¿no? que el narrador tiene, por ejemplo, con Franco. A ver, yo os prometo que ningún recurso literario lo he hecho con la pretensión de parecer más posmoderno, más moderno y cosas así. Yo, todos esos recursos, porque no me gustan los escritores que se observan demasiado, ¿no? O que hacen una cosa porque es novedosa. Yo no era consciente, yo me manifestaba mucho como narrador porque era súper importante para mí hacerlo para poder contaros toda una guerra en un solo libro. El narrador juega mucho con el tiempo y le dice a un personaje o a un pueblo, aquí va a llover durante 40 días, mientras que en el calendario solo pasan 2. O a otro personaje lo pone precisamente huyendo de Andalucía y cuando pasa por debajo de una sierra, él ha estado caminando solo una noche y han pasado 3 meses, creo, ¿no? Esos recursos son necesarios porque si no, no podría contaros la odisea de 40 personajes y todas las batallas y todas las cosas de la guerra. Yo tenía que modificar eso y deciros, mira, el asedio de la Virgen de la Cabeza lo pongo ya, porque si no se junta con el de Toledo, o la batalla del Ebro es muy larga, o la cuento en un día, pues si no, no cabe, ¿no? Y yo creo que por eso empecé a ser juguetón como narrador, para intentar meter bien las cosas. Y luego ya lo disfruté, pues estaba Franco y dije, voy a hablar con él, a ver qué se cuenta. Y la conversación con Franco yo no tenía tampoco, yo no quería transmitir nada al lector con esa conversación, yo quería conversar con él. Entonces yo cojo el boli y empiezo a escribir, como si fuera escritura automática, lo que se me ocurre, como si estuviera conversando con él. Digo, venga, a ver, ¿qué le diría? Buenas, Franco. Le hablo de usted, ¿no? Sí, quítese la gorra, que estamos en la iglesia. Y ya empiezo, es que no me gusta quitarme la gorra. Entonces, fue una cosa muy fluida lo de Franco. Yo terminé la conversación, fue rápida, fue natural, dije, así se publica, ¿no? Las conversaciones no hay que pensarlas mucho. Los diálogos los pienso poco, pues si no pierde esta cosa del diálogo, que los diálogos siempre son frescos e improvisados. Y no me gusta pensarlo mucho. Y eso, pues ya lo habréis visto quienes lo hayáis leído, que hablo mucho también con vosotros como narrador, pero siempre con la intención de facilitaros la comprensión de toda esa historia. Es que es infinito la cantidad de cosas que se podía contar del libro y tampoco vamos a destrozarlo, ¿no? Es una invitación que lo leáis. Yo prometo que voy a volver a empezar a leerlo, ¿eh?
porque creo que voy a disfrutarlo más la segunda vez que lo lea casi que la primera, ¿no? Pero es que es infinito porque yo hay una pregunta que le haría, es decir, ¿te has enfrentado a qué piensan los historiadores de esto? ¿Qué piensan de cierta equidistancia en el tema de la guerra que al principio parece que tiene el libro? Porque el libro no se moja, hasta el final, ¿no? Entonces, ¿te has encontrado con respuestas iradas? Porque este libro debe molestar a la izquierda y a la derecha, ¿no? Pues no me han criticado ningún medio. Por ejemplo, yo me esperaba bofetones por todos lados, de la izquierda y de la derecha, de los polos más opuestos, y no ha habido ningún medio que haya criticado precisamente eso. Yo no creo que sea equidistante. A ver, yo lo que hago es poner muchos personajes de muchas ideologías diferentes, y hay personajes falangistas, y hay personajes más comunistas, anarquistas, y yo no soy esos personajes, son ellos. Entonces, hay capítulos en los que esos personajes... Mira, si el personaje, por ejemplo, si en Badajoz los personajes principales es una familia que al final acaba regular y menos, acaba mal, pues no es ser equidistante. Ahí el lector está viendo que yo siento más compasión por los republicanos en Badajoz, en ese caso, que por los nacionales. Al contrario, cuando describo Paracuello, si yo pongo el prisma narrativo en un nacional y es él quien describe en primera persona la pena y lo que ha pasado, yo no estoy siendo equidistante, estoy dándole el foco de atención a un nacional, porque creo que en ese caso sufrieron más que los republicanos, ¿no? en ese episodio. Yo lo que hice fue no soslayar nada. Investigué y lo que contrasté después de investigar lo puse, me doliera más o menos. Y hubo cosas que me dolieron. Personajes y políticos con los que yo simpatizaba que dijeron cosas que no me hacían gracia, pero las puse porque yo no soy un dios que tengo que cambiar la historia. Yo quería hacer una fotografía de lo que dijo y lo puse como tal. Yo creo que sí que no es equidistante el libro, pero sí que es multifocal. Tiene muchas caras geométricas y hay episodios donde lo ves desde el punto de vista de los falangistas, de los anarquistas, etcétera. Es mi impresión, pero es válida que otro diga, no, sí, este es facha, este es rojo, que piense lo que quiera el lector. No es mi intención hacer un panegírico político, yo no quiero enseñar política, yo quiero enseñar la península, la antropología, la etnografía de aquel momento, la orografía también de la zona jienense, eso es para mí lo importante. Y que podáis revisitar lo que ocurrió en la Guerra Civil para que sepáis lo que ocurrió en cuanto a sucesos, pero no en cuanto a valoración de quién lo hizo, cuántas cifras hubo y tal. Eso os metéis en internet y cada uno que lo descubra por sí mismo, porque no era mi intención hacer un ensayo historiográfico. Al hilo de esto que estás comentando, yo sí quisiera decir una cosa. En este caso yo creo que la posición que destila el autor, en este caso, cuando leemos, simplemente es una posición honesta. Yo podría ubicarla, pero yo creo que cada lector debe ubicarse respecto de lo que está escrito una vez se lee. Quiero decir, eso no es equidistancia, lo que destila es honestidad. Y la honestidad es algo que preside, por ejemplo, o que debe de presidir siempre, por ejemplo, la labor de los historiadores. Hay historiadores muy panfletarios y hay otros que, honestamente, pese a que tengan una posición ideológica, pues se tienen que morder la lengua y decir las cosas que pasaron. Y entonces, en este país tenemos cierto problema con esto. Dicho esto, sí quería decir, que habéis hablado los dos de hispanistas, etcétera. Yo creo que actualmente hay una serie de historiadores españoles, buenísimos, que, digamos, después de esa labor de los hispanistas, han puesto a la historia del siglo XX español a una altura historiográfica bastante notable. Y en ese sentido yo creo que es necesario leer, por ejemplo, a Julián Casanova, que es necesario leer a Enrique Moradielos, es necesario leer a Nicolás Sesma, a Borja de Riquer. Hay una serie de gente muy buena. Y bueno, lo que quería decir era eso, que cuando uno lee el libro, uno sabe más o menos lo que se le ha planteado y cada uno, evidentemente, tiene que tener su propia reflexión literaria, ideológica, etcétera, porque es un tema en el que evidentemente entran intereses ideológicos que son los que crean el drama, ¿no? Entonces, ahí eso sí. Sí. Yo hay un tema, Vicente, al principio cuando hice la introducción, lo que valoraba el libro es la valentía de abordar este drama desde otro punto de vista, desde otra forma, ¿no? Y he abordado de otra forma como cuando los milicianos entran en Gándula, las normas que establecen, ¿no? Es ahí donde más me recordaba a mí la vida de Brian, ¿no?
cuando al final, en las 12 normas que establecen en Jándula los milicianos, y dice la número 12, en cuanto a las festividades, solo se celebrarán las que no tengan carácter religioso. Así, el Día de Reyes pasará a llamarse el Día del Niño, y el Día de la Purísima será el Día de la Pasionaria. Y eso es todo por el momento. ¿Eso es verdad? Mira, eso, yo claro, sobre todo las cosas que hicieron muy surrealistas y dramáticas los anarquistas en Jándula, no ocurrieron todas en Quesada, pero yo cojo Jándula como un pueblo en el que pongo todas las catástrofes que provocaron, ¿no? Y esas cosas yo la estudié en otros pueblos que cambiaron el nombre del Día de Reyes al Día del Niño y lo de la Pasionaria también, sí. Eso es surrealismo nuestro. Yo creí que era surrealismo. No, en ese caso no, todas las normas son reales. ¿Son reales? Creo que sí. Todas las... Visto desde nuestra óptica hoy, parece de verdad un chiste. Si son reales, bueno, entonces el libro no es surrealista, es realista. Sí que bueno, ¿no? Es que son para leerla, ¿eh? O consejo cuando leáis el libro, vais a disfrutar viendo qué nivel de comicidad desde nuestro punto de vista hoy, ¿no? Hay una que no, que dice, bueno, sí pasaba que aquellos que tuvieran un nombre religioso se lo cambiaban, ¿eh? O por ejemplo, un nombre que tuviera, al contrario, un nombre vasco o gallego se lo cambiaban también, porque si no podía cabrear un poco al bando nacional, sobre todo ya luego en la posguerra, ¿no? Pero yo digo, cualquier persona que se parezca a Cristo o a la Virgen deberá hacer lo posible para que su físico sea otro, dejarse crecer solo un bigote si es hombre y cortarse el pelo a tazón si es mujer. Eso es mentira. No hubo un pueblo entero que las mujeres llevaran el pelo a tazón porque se parecieran a la Virgen y los republicanos no quisieran nombre. Pero casi, salvo eso, creo que sí, que el resto era... Ya, hay cosas que ya yo ni me acuerdo si eran verdad o mentira, ¿eh? El otro día me dice una mujer, ¿dónde era? En Zaragoza, creo. Dice, oye, ¿y eso de que en tu pueblo cuando está el féretro que le ponen unas tijeras abiertas en el estómago? Digo, ¿eso pasó en mi pueblo? Digo, ¿eso lo he dicho yo? Me enseña la página y llamé a mi madre y se lo pregunté. Digo, ¿vosotros ponéis en Quesada las tijeras abiertas? Y madre, que vamos a poner tijeras. Pero, mirando luego en internet, sí que lo hacían en otros pueblos manchegos. Entonces, bueno, pues lo que dije, pongo costumbres de otros pueblos en Jándula, ¿no? Porque Jándula es un lugar donde casi todo es posible. Sí. Yo me gustaría preguntarte, hay una frase donde desde el punto de vista de los historiadores yo creo que puede haber problemas, ¿no? Tú dices, es que insinúas como que el golpe de Estado tuvo mucho apoyo de la población, ¿no? Dice, justo al lado de este último se veía, está hablando del palacio, el edificio de Telefónica y Correos, el Correo en Madrid, ¿eh? Y dice, justo al lado de este último se veía una montaña de casi 80 varas de altura formada por las cartas que la Compañía Telegráfica Nacional había recibido de todas partes de Iberia para agradecer a Franco el golpe de Estado. Vale. Es cierto que la Compañía Telegráfica recibió muchísimas cartas y estaban saturados, no podían leerlas todas, y eran de gente agradeciéndole el golpe de Estado a Franco, y la enviaron al edificio de Telefónica. Eso es real. Ahora, ¿qué hago yo con mi realismo mágico? Digo que hay una montaña de cartas que es más grande que el edificio de Telefónica. Pero fíjate, es cierto que eso ahora se podría interpretar, si el lector lo lee, dirá, oye, pues eso significa que había muchísima gente a favor del golpe de Estado. Pero yo lo escribí en un momento naif, más inocente, en el que yo simplemente quería jugar con esa imagen de un montón de cartas formando una montaña, ¿no? No caí en eso. Es la primera vez ahora mismo que caigo en que puede leerse así. Un libro tiene muchas interpretaciones. También tenéis que leer todo el libro para saber luego qué puedo pensar yo o no. Pero que no es importante lo que yo piense. Vosotros pensad por vosotros mismos, y cuando haya algo que os chirríe un poco más, pues seguid. Como los episodios son muy cortos, que tienen 3 páginas, al siguiente. Que alguno habrá que sí que encaje más con vuestra ideología, seguro. Bueno, yo solo quiero ahora leer una muestra de un capítulo para que veáis el estilo literario. Concretamente el capítulo 63. Dice,
Jándula continuó la senda de ensombrecimiento que había tomado al inicio de la guerra. Todos andaban alicaídos y con miedo, no se acostumbraban a la presencia militar. Añoraban cuando la guerra era solo una amenaza en las charlas tabernarias y en los descansos dominicales. Eudosia, la cabiona, echaba arroz y hojas de Biblia a la masa del pan. Con solo 1/3 del trigo de la península en terreno republicano, el pan escaseaba y se había convertido en el alimento más demandado. Pocos notaban la diferencia, solo se les quedaba la boca más seca y el estómago acartonado, y algunos, durante la digestión, si abrían la boca, soltaban versículos bíblicos. Simplemente para que veáis cómo ese juego literario que plantea David, que además es continuo en la novela, ¿no? Pero yo es lo que decía antes, creo que es una forma de saltar desde la realidad hacia arriba y después volver a bajar. Y entonces, en ese sentido, la novela se lee fenomenal. Aunque veáis aquí 700 páginas, Sí. La novela yo me la cargué en 2 semanas, o sea que es una novela muy interesante. Es cierto que se cocinaba cuando no tenían nada que comer. Yo había leído que se comían hasta el papel. Entonces dije, ¿qué papel se comerán? Que los folios raspan mucho. Digo, pues de la Biblia, que es finillo. Y claro, pues se me ocurría que si come mucha Biblia, que luego a lo mejor hablaban como los curas, con versículos. Eso no es más que una forma, como casi todas las imágenes que hago, de que se os quede en la memoria grabado, ¿no? De que no se olvide. Ya no se va a olvidar nunca más que se comía en el papel en la guerra, ¿no? Si simplemente digo que se comían un folletín, pues no se os queda. Y también una forma de pasármelo yo bien como escritor. Y yo, si fuera un pintor, sería Magritte o Dalí. Me gustan esas imágenes coloridas y esa forma. Y yo creo que, bueno, ese es mi estilo. Eso se ve pronto, además. Conforme vayáis leyendo las primeras páginas, ya vais viendo cómo voy modificando yo el entorno. Voy a abrir la posibilidad de hacer preguntas, ¿vale? A ver quién quiere lanzarse al ruedo. Sí. ¿Quién pregunta? Pues si no preguntáis, yo me gustaría leer un párrafo al final del libro, que me gustaría quedarme con este párrafo, ¿no? Dice, por cierto, si os preguntáis la razón por la que he preferido descongelarlos y matarlos a que despertaran en 40 años, os la resumo. Es decir, hay unas escenas donde unos familiares, en este caso unos chicos, tocan unos tipos de plantas y quedan congelados, ¿no? Y cuando se descongelan no hay nada, no hay cuerpo, no hay carne, no hay materia sólida, ¿no? Entonces dice, por cierto, la razón por la que he preferido descongelarlos y matarlos, a que despertaran en 40 años, os lo resumo. Me daba pena que en 4 décadas los niños estaban anticipándose al futuro. Los niños despertaran en una sociedad que en lugar de tratar la guerra con una firme memoria histórica, firmará un pacto de silencio y dedicará únicamente un par de páginas en los libros de texto al conflicto. Prosigo. Un sino parecido al de hielo de los niños le aguardaba al país. Si nada lo impedía, Franco iba a ganar aquella guerra e impondría una dictadura durante 36 años. Congelaría las voluntades y las libertades, arrebataría el poder a los débiles y el alma a los contrarios, e impondría las escamas del fascismo a todas las pieles de Iberia imbricadas. Franco era quien marcaba los tiempos, y aquella misma noche había decidido ponerle fin a la guerra después de 3 años alargándola a su antojo. Había decidido que un 28 de marzo era un día excelente para tomar de una vez Madrid, y no Madrid, digo porque juega con Madrid con D y con Z, y ordenó que las tropas entraran en la capital. ¿Alguna pregunta? Pues si no hay ninguna más, yo diría una cosa para terminar. Él dice que el olor de la guerra estaba compuesto por 8 sustancias. El meado, la mierda, el miedo, el vómito, el sudor, la pólvora, la descomposición y el hambre. Pero David Uclés escribe como Los Ángeles. Así que os recomiendo vivamente que leáis esta novela. Muchas gracias, David.
tarde de cultura en Sorihuela de Guadalimar, como sede la plaza del Ayuntamiento, la plaza de España del municipio. Ana Belén Rescalvo, alcaldesa. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy feliz porque hoy se está puesto en la plaza hasta la bandera. Bueno, la verdad es que sí, agradecer, como no puede ser de otra manera, pues a los clubes de lectura de la comarca del Condado y esta iniciativa pues que se puso en marcha a través de la ADR, donde pues involucramos, hoy esta tarde hay aquí más de 150 personas de toda la comarca y movidas por un mismo interés, la lectura, la pasión por los libros y el poder estar en contacto con escritores pues como el que nos ha acompañado esta tarde, David Ucles. Todo un privilegio poder contar con artistas de la escritura como son ellos, que vengan a nuestros pueblos, que den a conocer sus trabajos y que podamos intercambiar pues curiosidades, conversaciones e inquietudes pues sobre sus novelas y lo que nos vienen a contar. Ana Belén, ¿te consideras lectora? Sí, me considero lectora y más cuando son libros interesantes como el que hemos presentado esta tarde. Sí. Genial. Siempre lo hemos dicho, Sorihuela del Guadalimar tiene, digamos, la suerte de pertenecer a dos comarcas, con lo que ello conlleva, porque realmente es de las villas, pero digamos que de un modo u otro también es del condado. Por eso Asodeco, pues bueno, quizás ha elegido como sede para esta presentación, esta tertulia de lectura con David Ucles, pues Sorihuela del Guadalimar. Sí, bueno, Sorihuela yo siempre he dicho que somos unos privilegiados, somos el único pueblo de la provincia de Jaén que pertenecemos a dos comarcas. Históricamente, geográficamente, somos las villas. Pero bueno, luego se hizo una división administrativa para las ADR y pertenecemos a la comarca del Condado. Por lo tanto, nos beneficiamos de lo bueno de ambas comarcas. Y bueno, y para nosotros todo un privilegio el poder acoger un encuentro de este nivel en nuestra corte chica. El tema del libro en parte es la guerra civil, un tema un tanto controvertido que ha sido abordado por un escritor, iba a decir relativamente joven, ¿o no? Un escritor joven, con toda la palabra. Joven, además, sí, por eso... Veo que tú ya tienes el tuyo en las manos, que no has querido quedarte y has llegado, lo has comprado. No, porque sí que es verdad que David Ucles está considerado hoy día uno de los mejores escritores de toda España. El libro tiene una valoración muy buena y sí que llama la atención que una persona tan joven como él escriba sobre la guerra civil. Pero bueno, como ha dicho anteriormente, está escrito con aventura, digamos con mucha imaginación y bueno, me parece muy interesante ver qué se esconde detrás de estas páginas. Sí, y dado la valoración que tiene, pues a nivel nacional, está considerado uno de los mejores libros que hay ahora mismo en la actualidad en nuestra geografía española. Entonces, vamos a ver qué nos descubren estas páginas. Merecerá la pena seguramente. Ana Belén, te dejamos que te ponga a la cola, que ya fíjate el colón que se está formando para la firma de libros de David, que no te pongamos atrás, que te crees tú que porque es alcaldesa te vas a colar. No, yo me pondré allí a la cola, en la cola como tu hijo de vecino. Y me llevaré mi libro firmado esta noche. Muchas gracias a vosotros por darnos voz una vez más. Genial, Ana Belén, un abrazo. Y ahora sí estamos con el protagonista de la tarde, David Ucles, autor de La península de la casa vacía. David, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contento, muy feliz. Muy feliz porque hoy ha abarrotado la Plaza de España de Sorihuela de Guadalimar. Yo creo que estaban, si no todos los clubes de lectura de Jaén, casi todos. Sí, ha sido precioso porque normalmente voy solo a una ciudad con un club de lectura, pero aquí había como 12 clubes de lectura unidos en una plaza además tan preciosa y ha sido muy emotivo, de las cosas más emotivas que llevo con toda la gira, yo creo que la más emotiva de todas. Claro, es que durante tu exposición, digamos, durante la tertulia has mencionado algo que ha sido interesante y es que te reconforta más o te llena más hacer un acto de este tipo aquí en tu tierra, sí, en la provincia de Jaén, digamos, que por ejemplo en Barcelona, además lo has dicho literal. Sí. Cuando me llaman de Jaén para que vaya a la universidad a hablar, o a un pueblecito, o un club de lectura, el otro día en la Fundación Caja Rural, da igual donde sea, me hace 1000 veces más feliz que hacerlo en un lugar más institucional o, no sé, una ciudad más grande. Porque al final el libro habla de Jaén y yo la tomo por bandera y me siento un poco un embajador jienense estos meses y
me gusta venir aquí mucho para presentarla. David, ¿qué feedback, qué retroalimentación recibes de la gente de tu provincia, de Jaén? Pues bueno, estoy muy contento, la verdad es que está siendo una acogida muy cálida, pero no solamente de la gente que vive en Jaén, sino lo que más me está sorprendiendo es la Feria del Libro de Madrid, la cantidad de jienenses que se me acercaron. He estado casi en todas las comunidades y pronto en casi todas las provincias presentándolo y la gente, hay quesadeños por todos lados, hay ubetenses por todos lados. Claro, jienenses que están fuera de la provincia, sí. ¿te refieres? Eso, exactamente, y eso es lo que más me emociona, ¿no? Los que están fuera de aquí y vienen a verme al acto y a charlar un ratillo sobre nuestra tierra. David, el libro versa en buen grado, habla sobre la guerra civil, ¿no? Antes has mencionado que tú te has instruido, has investigado sobre el tema para poder escribir esta novela, pero claro, tienes 34 años, creo que has mencionado antes, sí. ¿No te da un pelín de apuro escribir sobre una etapa que tú realmente no has vivido? Porque por mucho que tú investigues, es complejo llegar a meterte en aquellas circunstancias para hablar, ojo, con la verdad absoluta, porque antes has dicho que eso para ti primaba, ¿no? El intentar ser neutral, tanto de un modo como de otro, pero claro, siempre pues, parece que da como un poco de respeto, ¿no? Aquellos que no hemos vivido esa época, hablar de aquello con esa facilidad con la que tú probablemente lo has hecho en tu obra. Bueno, esa es la labor del historiador. Yo he intentado darle cierto rigor histórico a la formación y a la época de construcción de la novela. La verdad absoluta no se puede saber ni se puede tampoco transmitir, tampoco era el objetivo. Yo simplemente he querido, pues, aparte, el que estemos tan alejados ya de la guerra civil, al contrario, nos facilita la investigación, porque no tenemos una mochila de traumas con la que cargamos, ¿no? Nosotros ya somos tercera, cuarta generación. Entonces eso hace que en un tema tan enquistado, pues que sea más sencillo hablar de él. Yo creo que es una virtud más que algo negativo. Sí, que no hablaríamos de ella como alguien que la ha vivido, ¿no? En un bando u otro y que por tanto quizás maquillaría su versión. Yo creo que sí, que la distancia histórica permite acercarse a esa neutralidad soñada, aunque es muy complicado alcanzarla. Genial, pues David Uclés, ya te dejo que te pongas con la firma del libro, que hay un colón de lectores deseando que le firme su ejemplar, así que muchísimas gracias por atendernos y mucho éxito en este mundo, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo.